Esto es solo el principio de dolores. La Iglesia Misión Evangelística en Houston, Texas, presenta su programa La Biblia y el Tiempo, con el pastor Carlos Fuentes, donde se abordan los temas más cruciales del pasado, de hoy y del futuro, a la luz de la palabra del Señor. Quédese en nuestra sintonía y aprendamos juntos de la palabra de Dios. Y ahora con ustedes, el pastor Carlos Fuentes. Gloria al Señor. El Señor les bendiga, amados hermanos, amados amigos que en esta hora nos sintonizan. Les saluda el pastor Carlos Fuentes, pastor de la Iglesia Misión Evangelística en Houston, Texas. Sean bienvenidos a este su programa, La Biblia y el Tiempo, que por gracia y misericordia del Señor nos permite estar aquí una vez más con ustedes para hacer posible este programa de preguntas y respuestas bíblicas. Bienvenidos cada uno de ustedes en cualquier lugar donde nos sintonizan. Saludos hasta donde el Señor lleve esta transmisión a través de los medios de comunicación o redes sociales. Esperamos que hoy podamos hacer un programa una vez más juntos, un programa de preguntas y respuestas bíblicas. Prepare sus preguntas, hágalas a través del chat, como siempre lo hacemos en Facebook, en YouTube. O también puede enviarlas al número que va a aparecer en su pantalla, el 832-512-8475. 832-512-8475. Recuerde que puede hacer su llamada al aire también y aquí podemos sacarla al aire y hablar en vivo. Recuerde, puede llamar directamente a este teléfono 832-512-8475 y aquí estamos para atenderle. Está conmigo en este día el pastor Selvin Díaz desde Honduras, que juntos hacemos este programa. Pastor Selvin, bienvenido. Amén, pastor. Es un privilegio estar nuevamente aquí en este programa, compartiendo con usted y con todos nuestros hermanos que nos ven, que nos sintonizan en los diferentes medios de comunicación. Amén. Es un placer estar aquí con usted, pastor. Esperamos en el Señor que podamos en este día ser instrumentos de bendición para todos los que nos están sintonizando en el programa de la Biblia y el Tiempo. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Pastor, pues aquí estamos preparados. Primero Dios que no nos vaya a fallar el internet. Estamos rogando al Señor y sabemos que muy pronto vamos a tener una buena señal de internet muy pronto y ya no vamos a tener estos problemas. Pero será en un momentito más adelante, vamos a tener una buena señal de internet. Así que, bueno, esperamos que primero Dios hoy no falle la transmisión. Esperamos que podamos hacer este programa sin ningún problema. Bienvenidos a los que están allí, los que se están conectando. Haga sus preguntas ahí en el chat de Facebook, de YouTube. Hágalas con claridad. Pregunte temas que tengan que ver con la palabra del Señor. De esto se trata este programa, de hacer preguntas bíblicas y dar respuestas bíblicas. ¿No es cierto, pastor? Amén. Así es. Ese es nuestro propósito. Que por eso este programa se llama La Biblia y el Tiempo, porque estamos respondiendo cuestiones que tienen que ver con los
tiempos bíblicos y con el fundamento bíblico. Por eso es que esperamos que las preguntas sean en base a la Escritura, en base a la Biblia, porque procuramos dar respuestas de acuerdo a la Biblia. Amén. Así es. Pastor, de Colosenses capítulo 4, versículo 6, dice Colosenses 4, 6, dice el apóstol Pablo, 4, 3 en adelante. Mejor voy a leer desde el capítulo 2, versículo 2. Colosenses 4, 2 dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifestase como debo hablar. Andad sabiamente para con lo de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. La importancia de la oración, pastor, cuando vamos a exponer la palabra, el apóstol Pablo sabía que algunas personas hoy lo ignoramos, pero ese hombre conocía uno de los valores prioritarios al exponer la palabra, que tenía que ver con el denuedo, y eso venía del cielo, de la presencia del Señor, el denuedo del Espíritu Santo para exponer la palabra, y el valor que el Espíritu Santo da para exponer la palabra, pero el cuidado que uno debe tener, pastor, al exponerla, que nuestras palabras siempre sean vivas, con sal, en otras palabras, palabras coherentes, no tonterías, no lisonjas, sino palabras verdaderamente en orden, palabras limpias, palabras sanas. Sazonada con sal significa palabra viva, que inyecte vida, esperanza, fe, aliento al necesitado. Es triste, pastor, escuchar en estos tiempos verdaderamente, de un lado, personas que hacen ver el evangelio como una miseria. De otro lado, personas que hacen ver el evangelio como un juego, como un libertinaje. Y ninguna de las dos cosas son correctas, pastor. Jesucristo, cuando hablaba de tal manera que la gente se admiraba y decía: ¿con qué autoridad habla este hombre? Y no estoy hablando de gritar, sino de hablar con énfasis, con seriedad y con ¿cómo se llama esto? Convivencia, la palabra. Pastor. Sí, así es. Vemos que hoy en día se ha cambiado el estilo del evangelio, pues como hoy se habla de que el predicador tiene que ser profesional, que tiene que ser doctor en Biblia, y doctor en teología, y entonces pues explican de que es necesario cambiar el léxico y ser bastante, usar un lenguaje atractivo para el oyente, pero eso ha vuelto entonces la predicación del evangelio un mero, una exposición más psicológica y con palabras rebuscadas para agradar el oído de la gente. Pero eso que dice el apóstol Pablo, que vendrán días cuando se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y que ellos hablarán para agradar el oído de los oyentes, porque y por eso dice que ya no sufrirán la sana doctrina. Las gentes no sufrirán la sana doctrina, porque la sana doctrina es un sufrimiento para el estilo de vida que le gusta vivir al ser humano. El verdadero evangelio confronta el estilo de vida mundano, y entonces
el evangelio es un mensaje que reta, que confronta, que exige cambios en el comportamiento humano. Por tanto, es imposible que sea agradable al oído humano. El evangelio se vuelve agradable cuando la persona nace de nuevo, cuando nace su nueva criatura, una criatura que busca las cosas de arriba y que ama las cosas de arriba, las cosas del cielo, las cosas del espíritu. Pero el ser humano en su naturaleza terrenal se le desagrada el mensaje del evangelio. ¿Por qué? Porque lo reta a un cambio, a una vida diferente. Y entonces nosotros no debemos de acomodar el evangelio, el mensaje del evangelio, para ser agradable al oído del ser humano. No, el evangelio es agradable a oído de Dios cuando se predica de la manera correcta para que el ser humano cambie. Y cuando el ser humano cambia su vida, cuando se arrepiente y busca el reino de Dios, entonces el evangelio se vuelve agradable. ¿Cuántas personas, pastor, disfrutan el mensaje del evangelio? Yo soy uno que yo disfruto el mensaje del evangelio. ¿Por qué? Porque ya nací de nuevo, porque tengo el espíritu y porque el espíritu busca las cosas del espíritu. Así es, los que son de Dios, las palabras de Dios oyen. Eso dijo el Señor, y por eso ustedes no las oyen, le dijo a los fariseos, porque ustedes no son hijos de Dios. Entonces, pastor, otro punto importante. Todo predicador debemos de saber, todo cristiano que quiera exponer el mensaje debe saber algo muy importante. Esto no es contar un cuento como cualquiera lo puede hacer. Contar un cuento, una historia, una anécdota, cualquiera lo puede hacer. Pero pastor, exponer el mensaje del evangelio, mayormente en aquellos tiempos que el apóstol Pablo predicaba, y predicaron estos hombres, se necesitaba la ayuda y la fortaleza, el denuedo, el valor que solamente el Espíritu Santo daba. Y por eso este hombre le dice a la iglesia de Colosa, a la iglesia de Éfeso también, que oraran por él para que cuando hablara, cuando se parara, no fuera a tener miedo, sino que hablara de Jesús como se debía hablar. Muchas personas hablan de Jesús como que fuera cualquier ídolo, como que fuera cualquier hombre, pero no, cuando hablamos de Jesucristo debemos de saber que estamos hablando del Dios eterno, del creador de los cielos, de la tierra, del único Dios verdadero. Por lo tanto, debemos de hablar con énfasis, con autoridad, no haciéndole ver a la gente que somos mediocres, que somos los dignos de lástima. Los hombres de Dios nunca dieron lástima. Fueron hombres que, aunque estaban con cadenas, como el apóstol Pablo le dijo al rey Agripa, ojalá tú fueses como yo, excepto que estoy encadenado. Qué tremendo, qué perspectiva más diferente de la que hoy se tiene el evangelio, ¿no? Que hoy los hombres tienen la idea en el corazón de hacerle pensar a la audiencia que ellos son necesitados de ellos y que por lo cual tienen que tener mucho cuidado para no ofenderlo. Los hombres del antaño no eran así. Pablo le dijo a Agripa, yo sé que tú sabes lo que estoy hablando y no lo puedes negar. Ojalá que no solamente tú te hicieras como yo, sino todos los que me están escuchando aquí. Qué tremendo, qué énfasis, qué autoridad, qué carácter, qué postura tenían estos hombres. Un poco diferente a la que hoy tenemos, ¿no? Que Dios nos ayude. Amén. Bueno, Pastor Selvin, entonces vamos a ir a las preguntas. No sin antes, Pastor, me gustaría una vez más anunciarles a nuestros hermanos, invitarles que visiten nuestro sitio web, se lo voy a poner por acá. Visite nuestro sitio web, aquí puede encontrar usted las predicaciones en vivo, 24/7, en radio y televisión. Aquí usted puede entrar donde está ¿cómo se llama? Nuestra página, y dar clic aquí donde, vamos a ver, un momentito. Vamos a ver por acá, les estoy poniendo el texto de la radio. Aquí usted puede entrar a nuestro sitio web www.misionevangelisticatexas.org y luego darle clic donde dice televisión en vivo, y ahí usted va a encontrar la transmisión en vivo del ministerio. Ahí está el programa que estamos transmitiendo ahorita.
y luego también puede escucharlo en radio. Ahí está, tiene un poco de retraso, pero ahí está la programación. También le da clic donde dice radio. Ahí también está nuestra radio. Aquí puede escuchar radio 24 horas al día, sin parar. Todas las predicaciones del ministerio, ahí están todas las enseñanzas, todos los programas de la Biblia del tiempo que hemos hecho acá, igual que estamos haciendo ahorita. Ahí lo puede escuchar en nuestro sitio web. También le voy a poner este texto. Aquí está. Esta es la aplicación para que usted pueda bajar esta aplicación gratis en su teléfono. Listen to my radio. Esa es así se llama la aplicación. Usted la puede bajar gratis en su teléfono Android o iPhone y busque Listen to my radio. Listen 2 mi radio en español. Listen 2 mi radio. Ahí lo baja y ahí cuando baje la aplicación en buscar va a poner Misión Radio, así como está el texto, Misión Radio. Y ahí le va a aparecer la emisora de la iglesia. El logo, aquí le voy a poner el logo. Este es el logo que usted va a encontrar de la aplicación. Este es el logo que aparece en su lugar de aplicaciones. Puede ser el de Android o de iPhone. Así que les invitamos a escuchar 24 horas al día. Usted puede escuchar nuestra programación allí en la página del ministerio www.misionevangelisticatexas.org www.misionevangelisticatexas.org. Ahí hay muchas cosas que usted puede ver. El menú para que conozca del ministerio, etcétera, etcétera. Ahí hay de todo. Ahí puede también poner su petición de oración y enviarla a través del correo electrónico. Y nosotros pues lo leemos y oramos por ustedes. Gloria al Señor. Bueno, entonces, Pastor Selvin, vamos a ir entonces a las preguntas de este día. A ver si los hermanos tienen preguntas. Vamos a abrir acá las páginas en YouTube, en Facebook, para ver si ya entraron preguntas de nuestros hermanos. Aleluya. Bienvenidos a los que están ahí conectados a esta transmisión. Vamos a la primera pregunta, pastor. Dice María Chonata, algo así. Dice, buenas tardes, pastor. ¿Qué quiere decir el libro de Jeremías, capítulo 21 y versículo 8 en adelante? ¿Es para el tiempo de hoy o que estamos viviendo o es pasado? Jeremías 21:8, pastor. Jeremías 21:8. Vamos a ver qué dice Jeremías 21:8. Dice así, yo se lo leo, pastor. Y a este pueblo dirás, así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. El que quedare en esta ciudad morirá a espada, de hambre o de pestilencia, mas el que saliere y se pasare a los caldeos que os tienen sitiados vivirá, y su vida le será por despojo, o sea, por botín. Porque mi rostro he puesto contra esta ciudad para mal y no para bien, dice Jehová. En mano del rey de Babilonia será entregada y la quemará a fuego, etcétera, etcétera. Eso estaba hablando del cautiverio en los tiempos de Sedequías, rey de Judá. Sencillamente el consejo era, pastor, que el que se pasara del lado del rey de Babilonia iba a vivir, pero el que se rebelara sencillamente no iba a poder vivir, porque Dios había decretado que esa ciudad iba a ser completamente quemada, destruida. Y el que se entregara y no se rebelara iba a ser llevado cautivo, pero iba a reservar su vida, o su vida le sería como un botín, como un premio
Pastor. Sí, así es. Esta es una profecía cumplida, Así que, es. que tuvo su tiempo de su cumplimiento en el periodo, pues, de los reyes en Israel, historias que aparecen allá en los libros de Crónicas, refiriéndose a cuando Dios decretó este juicio sobre Jerusalén, sobre Israel. Y que Dios por juicio anunció que Israel sería tomada por los babilonios, por el rey Nabucodonosor, y que la ciudad iba a ser quemada y el templo iba a ser destruido, y así sucedió. Así sucedió. Es una profecía cumplida para el tiempo en el que fue dado. Ahora, el punto y la pregunta es, ¿era para aquel tiempo o era para este tiempo? Creo que hay profecías que fueron específicas para el tiempo en el que se hablaron, que se cumplieron en aquel tiempo tal y como Dios lo dijo. Pero también hay profecías que contienen un doble mensaje, y el mensaje era primeramente para aquel tiempo, pero también contiene detalles cuando va a ser aplicado en el tiempo final. Entonces, ¿qué garantiza que esa profecía se va a cumplir en el tiempo final? Pues exactamente porque se cumplió en el momento en el que fue dado. Le pongo un ejemplo. La profecía de que Israel o Jerusalén sería destruida, por ejemplo, en el tiempo del Señor Jesucristo, él profetizó que no iba a haber piedra sobre piedra que no fuera derribada de aquel templo que estaba en aquel momento, y que él anunció que Jerusalén sería rodeada de ejércitos, y todo lo que Mateo 24 dice en esa profecía tiene que ver parte de esa profecía como con tiempos que se cumplieron o que se iban a cumplir exactamente en el tiempo de aquella generación. Por ejemplo, cuando él dijo, no pasará esta generación sin que todo esto acontezca, realmente eso se cumplió. La generación a la cual Jesús le habló en Mateo 24 y profetizó sobre la destrucción de Jerusalén y del templo y de cómo se iba a ser sitiada, se cumplió al pie de la letra en el año 70 de nuestra era. Quiere decir, unos 37 años después de que Jesús lo profetizó, porque Jesús lo profetizó alrededor del año 30 o el año 33 de nuestra era, y se cumplió en el año 70, unos 37 o 40 años después de que se fue profetizado, se cumplió, y la generación a la cual escuchó el mensaje vio el cumplimiento. Ahora, sabemos que proféticamente el profeta Daniel nos anunció que vendría un tiempo en el que el anticristo, en la semana 70 que está profetizada en Daniel 9, 24 al 27, que en la semana 70 llegaría un momento cuando el anticristo violará el pacto que hará con Israel y las naciones a la mitad de la semana, y Jerusalén será rodeada de ejércitos y será impuesta lo que Daniel llamó abominación desoladora. ¿Qué le estoy diciendo? Que se cumplió en aquel momento como prueba de que en el futuro, en el final, se va a cumplir en su totalidad esa profecía. Por eso es que hay profecías que hay que saber entenderla. ¿Por qué? Porque no solamente estaba hablando para el tiempo que fue dada, sino también para el tiempo futuro. La pregunta en este caso es, ¿esa es para el tiempo presente de aquel momento o pasado, diríamos ahora, o futuro? Bueno, era para el tiempo de aquel momento. Se cumplió al pie de la letra lo que esa profecía estaba diciendo. Realmente Babilonia invadió Israel, destruyó Jerusalén, destruyó el templo, el rey Nabucodonosor, y fueron llevados cautivos, como se había profetizado. En cuenta se fue Daniel y los 3 varones que lo acompañaban. ¿Cómo se podría aplicar, pastor? Porque aunque la profecía fue para aquel tiempo, 100% que así es,
Está hablando del cautiverio de Judá cuando en el reinado de Sedequías. Jeremías fue llevado cautivo, en el cautiverio por voluntad de Dios, etcétera, etcétera. No le hicieron ningún daño, etcétera, etcétera. Pastor, pero la aplicación sí la podemos usar. El mensaje era para los que se entregaran, para los que se rindieran. La persona que se entregara al rey de Babilonia, algo duro, por supuesto, de cumplir para los judíos, porque nadie iba... imagínense, pastor, cómo era esto, que si el Señor, ellos no creían, por eso a Jeremías lo encarcelaban cada rato, porque le decían, ¿cómo es posible que tú nos hables de parte de nuestro Dios, el Dios que está por nosotros? Y tú dices que nuestro Dios nos manda a decir que nos entreguemos a nuestros enemigos. Eso es contrario a nuestra creencia. Entonces, por eso es que era duro, pastor, eso. Y como una forma de castigo, Dios les decía, o se entregan a vuestros enemigos y vivirán, pero si se rebelan, van a morir. Así que era un acto de obediencia, pastor, que tenían que hacer, y eso era tomado como un arrepentimiento, como obediencia, un acto de obediencia, de obedecer a Dios, de entregarse al enemigo. Si se entregaban al enemigo, Nabucodonosor no los iba a matar, los iba a llevar al cautiverio y después Dios los iba a volver a su tierra. Ese era el mensaje del Señor. Pero no, ellos eran tan tercos que decían, no, eso no puede ser, eso es del diablo. Esa palabra que está diciendo es del diablo, eso no puede venir del Señor. Así hay gente hoy en día, pastor, que uno les está diciendo, dice el Señor que se arrepientan y no se lo va a llevar el diablo, y dice, no, eso no es de Dios, eso es del diablo. Ese hombre garrotea mucho, esos predicadores, solo el mal nos desean, eso no es de Dios, esos predicadores están endemoniados. Así hay gente, pastor. Por eso estos reyes y esta gente en ese tiempo, cada rato encarcelaban al profeta, porque ellos decían, esa palabra no puede venir del Señor. No es posible que Dios nos quiera entregar a nuestros enemigos. Es más, yo creo que la palabra que debía profetizar es que nos esforcemos y que peleemos contra nuestros enemigos. Pero no, era todo lo contrario. El mensaje era, el que se entregue al rey de Babilonia va a tener su vida por botín. El que se rebele, no va a quedar nadie vivo. Y el que se quede en esta ciudad, de cualquier forma va a morir. Porque no muere por la espada, va a morir por peste o por cualquier manera, pero va a morir. Entonces, ¿cuál es la aplicación que podemos sacar de este mensaje, pastor, a nuestra actualidad? Es sencillo. Nosotros sabemos que este mundo, pastor, va a ser destruido completamente. Este mundo va a ser destruido completamente. ¿Y cuánta gente se aferra a este mundo? Como en aquel tiempo, pastor, los judíos se podían aferrar a su tierra y morir por su tierra, por sus cosas, por aquí y allá. Mas el Señor nos dice, salgan de en medio de ella. Como el Señor le decía a este pueblo, salgan de ahí, entréguense al rey de Babilonia. No podemos aplicarlo hoy como que nos vamos a entregar al diablo, pero sí podemos aplicar la primera parte, a salir de este mundo. Pues como dice el apóstol Pablo, creo que es 1 Corintios capítulo 7, dice el Señor, salid en medio de ella para que no recibáis de sus juicios. El Señor nos manda a salir de este mundo, que no amemos este mundo, en 1 Juan 2:15, que no amemos las cosas de este mundo, ni los deseos de nuestra carne ni de nuestros ojos, porque todo esto va a ser destruido. El que se aferre a este mundo, pastor, no va a hallar escapatoria. Entonces tenemos que salir. Pero ¿cómo vamos a salir? Espiritualmente, estar fuera de cualquier convenio, trato o compañerismo con este mundo. El mensaje que Dios estaba dando y que a muchos puede confundir, porque ese término, entregarse al rey de Babilonia, se podía malinterpretar, como acaba de explicarlo usted, como que Dios está enviándonos a entregarnos al diablo si queremos vivir, a nuestro enemigo. El asunto aquí es que Dios había dado una palabra que está escrita en el Antiguo Testamento y que Moisés le dio al pueblo de Israel, por ejemplo, en Deuteronomio 28. Deuteronomio 28, en el versículo 7, Dios le dijo al pueblo de Israel, cuando tú estés en obediencia, los enemigos o tu enemigo podrá venir contra ti por un camino, pero por 7 saldrá huyendo. Dios le había dicho al pueblo de Israel, si tú eres obediente a mi palabra, yo voy a guardarte de tus enemigos. Tus enemigos van a huir de delante de ti. Pero luego Dios le dice al pueblo de Israel, pero si tú no obedeces mi palabra,
si tú caminas en pecado y te empecinas en desafiarme y en vivir contrario a mi voluntad, entonces te entregaré a tu enemigo. Oiga bien, te entregaré a tu enemigo te poseerá, tu enemigo te llevará esclavo, tu enemigo va a hacer de ti un botín. O sea, Dios se lo profetizó al pueblo de Israel. Entonces, cuando los reyes de Israel comenzaron a vivir a espaldas de Dios, contrario a la voluntad de Dios, Dios le mandó profetas y les comenzó a anunciar, dice el Señor, que si ustedes no se arrepienten y que si no derriban esas imágenes de acera y adoran en lugares altos, va a enviarles un juicio, va a traer un rey de extraños que los va a oprimir y que los va a esclavizar. Cuando Dios levantó los profetas, el pueblo de Israel comenzó a decir, no hemos hecho nada mal, Dios nos va a proteger, Dios nos va a cuidar. Entonces, cuando el profeta dice, va a venir el rey que los va a invadir y los va a esclavizar y los va a despedazar, entonces la única opción que ustedes tienen para vivir es escapar huyendo y colocarse del lado de su enemigo. ¿Para qué? Para que su enemigo tenga compasión de ustedes y no los mate. Pero si ustedes resisten creyendo que Dios los va a acompañar y que Dios va a pelear por ustedes, están equivocados, porque Dios ya los abandonó. Dios ya los entregó, ya Dios determinó un juicio contra ustedes. En el momento que ellos estaban diciendo, no, nosotros vamos a pelear, nosotros vamos a resistir, era como decir, Dios va a estar de nuestro lado, cuando ellos sabían que Dios no iba a estar de su lado, porque habían desafiado a Dios, habían retado a Dios, se habían rebelado contra Dios, y pasarse en manos del enemigo era reconocer que el enemigo realmente iba a vencer al pueblo. ¿Por qué los iba a vencer? Porque Dios los había abandonado. Era un reconocimiento de decir, Dios nos abandonó, Dios no está con nosotros. Si nosotros nos enfrentamos a este rey, no la vamos a ganar, porque sin Dios no podemos ganar una batalla. Esto lo que nos quiere decir es que cuando el ser humano cae en pecado, reconozca que Dios ya no está de su lado, que Dios no va a defenderlo. ¿Por qué? Porque nosotros decidimos rebelarnos a Dios y caer en el pecado y tomar el pecado como nuestro estilo de vida. Por tanto, la única manera que nos queda es rendirnos ante nuestro enemigo. Y le quiero decir que cuando usted y yo caminamos de acuerdo al pecado, nuestro enemigo no es el diablo. Al contrario, el diablo se convierte en amigo nuestro. Nosotros nos convertimos en amigos del diablo, compañeros del diablo, y desafiamos a Dios. Y estamos contra Dios. Así que Dios es en ese momento nuestro enemigo, porque el que cae en pecado y vive en el pecado está contra Dios. Así que Dios se convierte en el enemigo de la persona que no quiere dejar el pecado. Por tanto, la única opción que tienes es reconocer que te has alejado de Dios, que has tomado el camino equivocado, que estás rebelado contra Dios y que vas a perecer y que vas a perder y que vas a ser destruido en el pecado, a menos que te arrepientas y te pongas del lado de tu enemigo. O sea, ponte del lado de Dios. ¿Por qué? Porque en el pecado nosotros nos volvemos enemigos de Dios. Eso dice la Biblia, que éramos enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque estábamos haciendo lo contrario a lo que Dios nos mandó. Así que Dios nos está dando un mensaje de reconocer que no podemos luchar contra el pecado solo, que no podemos luchar contra el enemigo solo, que necesitamos estar del lado de Dios. Pero como sabemos que le hemos dado la espalda a Dios, lo único que nos queda es rendirnos como Israel. Dios le dijo, ríndete a Babilonia, ríndete al rey de Babilonia, porque el rey de Babilonia no lo ha enviado el diablo contra mi pueblo, lo he permitido yo, y segundo, es el juicio por haberme abandonado, por haber recurrido al pecado. Así que entonces el rey de Babilonia fue un siervo de Dios que estaba en las manos de Dios cumpliendo un juicio contra Israel. Así Jesucristo vendrá en el tiempo de la gran tribulación a desatar un juicio sobre la tierra, sobre todos aquellos que hacen el mal, que hacen el pecado y que se deleitan en el pecado. Y la única opción que tienes es escapar de allí y pasarte del lado de aquel que hoy es tu enemigo, que es Jesucristo. Vuélvete amigo de Cristo y vas a ver que vas a tener la solución para el problema. Amén. Adelante, pastor. Así es, hay que escapar
Hay que escapar de este mundo porque este mundo no va a quedar nada, nada. Dios va a erradicar los cielos, la tierra, todo va a ser quemado, dice el apóstol Pedro. Y en el libro de Sofonías dice Dios que a los pecadores no les va a dar ni raíz ni rama, así que aquí no va a quedar nada. Dios quemará todo juntamente con todos los pecadores. Sus almas van a ser echadas al lago de fuego. Después de ese gran juicio final, Dios quemará los cielos y la tierra, los hará nuevos. Y luego, donde viviremos todos aquellos que hemos alcanzado la gracia del Señor. Así que vale la pena vivir separado de este mundo. Vamos a otra pregunta. Amén. Gloria al Señor. Dani López pregunta. Dios le bendiga a los hermanos pastores. ¿Juan fue el último profeta o no? Porque hoy día hay tantos profetas. ¿Por qué hoy día hay tantos profetas? Esos son mentirosos, hermano. Jesús fue muy claro. No lo dijo ni yo ni el hermano. No lo dijo nadie. Lo dijo Jesús. La ley y los profetas. La ley y los profetas llegaron hasta Juan. Juan es el último profeta. En el Nuevo Testamento hay profetas, pero en el Nuevo Testamento el profeta es un expositor de la palabra de Dios. Un hombre que Dios usa y que el mensaje que habla es el mensaje que está escrito. Porque la palabra es la profecía. Es la palabra profética. Así que todo predicador que se adhiere, que se apega 100% a la palabra y la predica como está escrita, es un profeta. Sin andar inventando y diciendo así dijo Jehová, que no sé qué. Así dice la Biblia, eso es otra cosa. Esos profetas hoy de mentirosos que andan diciendo que son profetas de Dios, esos son ladrones que andan buscando reputación, fama, prestigio, usando un nombre que la gente, por supuesto, no se dan cuenta que ya no existe. Ese nombre profeta de oficio ya no existe. El último profeta de oficio fue Juan el Bautista. Enviado por Dios fue Juan el Bautista. Del Nuevo Testamento para acá, todo verdadero predicador es un profeta. Es un profeta. Y claro, existe el don de profecía. Si Dios le dice, lo usa a usted, como sucedió con Agabo, pastor, en el Nuevo Testamento, Agabo tenía el don de profecía. Un don es una cosa diferente a un oficio, pastor. Así que Agabo era un profeta. Agabo profetizó que iban a encadenar a Pablo, que lo iban a atar y que lo iban a llevar preso. Bueno, sucedió. Profetizó también que iba a venir una hambruna y sucedió en los tiempos de un emperador llamado Claudio. Oiga, profetas, a Silas se le llamaba profetas. Judas, el que fue enviado con Silas a la iglesia gentil de Antioquía, dicen eran profetas, pero significa que eran hombres tremendos en la palabra. Así que eso de que hoy se llama todo el mundo profeta, la profeta, el profeta, eso es más que un cuento. Así que todo hombre de Dios que predica la palabra de Dios es un profeta, pero con el cuidado de no pensar que puede ser un profeta como los del Antiguo Testamento, porque el tiempo de ellos ya pasó. El último fue Juan el Bautista. Amén. Amén, pastor. Adelante. Amén. Vamos a otra pregunta, pastor. Buenas tardes. ¿Es cierto que el nombre del Padre es Jesucristo? No es cierto. No es cierto. Adelante, pastor. Amén. Tenemos que entender una cosa. El Antiguo Testamento aparece Dios con su nombre Jehová o Yahweh de las cuatro consonantes del idioma hebreo, la YHWH, y ese Dios en el Antiguo Testamento no se mostró como el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque Dios, ese Dios que conocemos o que aparece en el Antiguo Testamento, es un Dios que apareció con toda su potencia, omnipotencia y omnipresencia y todas estas cosas en su naturaleza celestial. Por tanto, un Dios sin principio ni fin, un Dios que todo lo puede, un Dios que no hay nadie por encima de él. Pero cuando él decide venir a aparecer en la tierra como un humano, tomar un cuerpo, entonces ese Dios toma la condición de hijo, toma un cuerpo y anuncia
que ese hijo que será nacido, como lo dice Isaías en capítulo 7, verso 14, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel, que significa Dios con nosotros. Y Juan nos dice que ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Por tanto, entonces, él tomó una naturaleza humana y por tanto tomó un nombre humano. Él dijo, bueno, llamará su nombre Jesús, que significa Jehová salva o Jehová salvación. Entonces, ese nombre que él mismo pidió que le fuese puesto a esa naturaleza humana por la cual vino para morir por nosotros, se presenta como el Hijo de Dios. Y entonces él es el que tiene el nombre Jesucristo, es el Hijo de Dios. Entonces no es el Padre, sino el Hijo. Entonces no podemos confundir una cosa con la otra. Jesucristo dijo, el Padre y yo uno somos, pero no significa somos el mismo, no somos el mismo, sino que el Padre es uno y yo soy otro. ¿Por qué? Porque él es la naturaleza humana, o Dios mostrado en esa naturaleza humana. A él es el que llamamos Jesús de Nazaret, Jesucristo, y a él fue que le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, en el cual se doblará toda rodilla. En el Nuevo Testamento nosotros se nos llama a adorar a Jesucristo, al Hijo. En el nombre de Jesucristo es lo que tenemos salvación. En el nombre de Jesucristo tenemos poder y autoridad. Es en el nombre de Jesucristo. El Hijo. Todo lo que hagamos de hecho, de palabra, que lo hagamos en su nombre. Pastor, cuando Dios envió a Moisés a hablarle al faraón, le dijo, y si me preguntan, ¿quién te envía? Y el Señor le dijo, dile que el yo soy te manda. Y dice que desde Dios no se había dado a conocer a Israel como el nombre de Jehová hasta la liberación de Egipto, ¿no? Ahí conoció Israel al Señor, al Dios de Abraham, como Jehová de los ejércitos. Así que el nombre de Jesucristo es sencillamente, usted ya lo dijo, Jesús significa Salvador, salvación. Por eso llamará su nombre Jesús, le dijo el ángel. ¿Por qué? Porque él salvará al mundo de sus pecados. Entonces su nombre significa Salvador. Que sea el Padre, no, porque el Padre es el Dios Espíritu, es el Dios esencia. Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo es un solo Dios. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo es un solo Dios. Pero el Padre no es Jesús. Jesús no es el Padre. El Espíritu Santo no es el Padre. El Padre no es el Espíritu Santo. Jesús no es el Espíritu Santo. Ni el Espíritu Santo es Jesús. Así de sencillo debemos de entender la deidad de Dios. No confundir, pero eso no significa que son tres dioses. Es un solo Dios en tres manifestaciones y en cada manifestación Él tiene los mismos atributos como Dios, pero en diferente manifestación. Así que cuidadito con eso. Vamos a otra pregunta, pastor. Dice por acá. Ruth Escobar dice, bendiciones hermano, ¿cuál es la diferencia de una hija de Dios y una sierva de Dios? Ninguna. Hijo de Dios es un siervo de Dios. Todos somos siervos de nuestro Señor Jesucristo. Así que no hay ninguna diferencia. Vamos a otra pregunta por acá. No sé. La confusión, pastor, se da en que ahora también el término siervo, algunos lo utilizan para magnificar a una persona. Ese gran siervo de Dios. Pero realmente, todos los que somos y la palabra Dios, siervo es esclavo. es esclavo. Entonces, todos los que somos hijos de Dios, somos siervos de Dios porque somos esclavos de Dios. O sea, le pertenecemos a Él. Él nos compró. Él es nuestro dueño. Ahora, la palabra siervo viene también de servidor. Entonces, en este caso, un esclavo era comprado para que sirviera. Así que si usted y yo nos llamaron a ser hijos de Dios, somos siervos de Dios y nuestro deber es servir. Pero yo creo que si usted no le ha entregado su vida a Cristo, de manera que Cristo es su Señor y su dueño y lo demuestra con sus frutos, usted no es siervo ni sierva de Dios, ni tampoco da mérito de ser hijo de Dios. El hijo de Dios se conoce porque es siervo de Dios y porque le sirve a Dios. Da frutos de que es servidor de Dios y que Él es su Señor de su vida. Por eso dice, pastor, cuando Jesús dijo en una parábola, cuando hagas lo que te mandaron a hacer, di, siervo inútil soy porque hice lo que tenía que hacer.
Y Pablo en sus cartas al principio, mayormente en Timoteo, dice Pablo, siervo de Jesucristo. Es la misma expresión, esclavo de Jesucristo. Por eso ningún cristiano debemos de darle cabida al orgullo, a la jactancia, a la vanagloria, porque sencillamente somos sirvientes. Somos siervos. Jesús dijo, el siervo no es mayor que su Señor. Usted es hija de Dios y usted está haciendo la voluntad de Dios, usted es sierva de Dios, es hija de Dios, etcétera, etcétera. Es la misma cosa. Pero el siervo se conoce por su trabajo. Muchos dicen soy hijo de Dios, pastor, y no hacen nada. Entonces no son siervos de Dios, porque los hijos de Dios son siervos de Dios. Vamos a otra pregunta. Dice por acá. Pastor Rivas, bueno, no sé qué quiere decir Pastor Rivas, Richard Rivas. Vamos al siguiente, Samuel Campos. Estoy en la página del Pastor Fuentes, luego voy a pasarme a la generación de rapto, los que están por allá, para leer sus comentarios. Vamos por acá, Samuel Campos, Bravo. Pregunta, bendiciones, Pastor, ¿el fútbol es pecado? ¿Quién es el que da el talento? El talento de futbolista, el diablo o Dios. Hermano, en esas cosas no hay que meter a Dios. Esas son cosas de nosotros, el deporte hoy en día han hecho el deporte. Es más, pastor, los comentaristas deportistas se hacen así llamar ministros. Dicen, yo soy un ministro porque el Señor me dio este ministerio. ¿Y cuál es el ministerio? Comentarista deportivo. Qué vergüenza. Que la gente verdaderamente que ya no tiene vergüenza, ya no tiene cara. Mire, si usted es cristiano, usted ya no tiene tiempo de andar volando pata o patadas en un campo de fútbol. Ese tiempo que usted necesita para irse los tardes a jugar fútbol, a escuchar malas expresiones, regaños, gritos o incluso a que le quiebren un pie jugando fútbol, usted como hijo de Dios lo puede invertir ese tiempo en orar, en leer la Biblia, en asistir a la iglesia, en ir a evangelizar. ¿Qué tiene un hijo de Dios que andar en un campo de fútbol? Le voy a cerrar con esta pregunta. ¿Usted cree que el apóstol Pablo andaría en un campo de fútbol jugando? ¿Usted cree que Jesucristo andaría en un campo de fútbol jugando? Usted me puede decir, ay pastor, en aquel tiempo no habían deportes. Sí habían deportes, Pablo dijo que los que corren en el estadio, a la verdad corren todos para ganar una corona incorruptible, más nosotros una incorruptible. Así que yo le hago una pregunta. Yo era un tremendo futbolero, pastor. Yo cuando miraba un balón me picaba el pie. Pero ahora, ¿qué tiempo voy a tener para andar jugando fútbol? ¿Estoy diciendo que el fútbol es pecado? No. ¿Estoy diciendo que patear un balón es pecado? No. En el sentido que si yo me encuentro por ahí en la yarda de mi casa, pastor, y me pongo a jugar balón con mi hijo, a patear una pelota de fútbol con mi hijo, ¿ya por eso el pastor se va al infierno? No. Lo que es pecado es que usted invierta el tiempo de Dios en irse a una cancha. Lo que es pecado es que usted ande en medio de gente mal hablada, chabacana, bocona, escuchando maldiciones. Mayormente tú, cristiano, tal por cual, tirame el balón para acá. ¿Por qué no me diste el pase tú, Julio? Hasta te ponen mal apodos. ¿Usted cree que es correcto eso? En vez de darles testimonio, usted como luz, anda en medio de ellos como tiniebla. No, yo digo que no. Pastor, adelante. Amén, así es. Ya lo dijo usted, pastor. Adelante. No, pastor, es que hoy en día hoy hay ministros en la selección. Pastor, pero yo no sé, porque es como los artistas de televisión, pastor, las artistas de telenovelas dicen que son cristianas, pero haciendo novelas todavía. ¿Y cuál es la respuesta que le van a dar? Pero ese es mi trabajo. Soy cristiana, pero ese es mi trabajo. Hacer dobles con hombres, besándome. Ese es mi trabajo. Eso no me perturba, a mí no me contamina, es mi trabajo. Oiga, si usted es cristiano, usted tiene un contrato con Televisa, con Univisión, de ese tipo de programas, usted tiene que salir de allí para que quede manifiesto que usted es cristiana o cristiano. ¿Cómo hacer cristiano y participando en Televisa, en novelas? Por favor. Es como que usted me diga, soy cristiano y participo en la selección de fútbol de Honduras, de México, de Guatemala, de Estados Unidos. Y el ministerio, yo no sé. Pastor. El Señor llamó a sus discípulos a abandonarlo todo.
Él siempre retó a sus discípulos: toma tu cruz y sígueme. ¿Y qué es tomar la cruz? Es renunciar a todo lo que a mí me agrada del mundo para seguir a Cristo. En Juan capítulo 9, perdón, en Lucas capítulo 9, en los versos 50 en adelante, apareció personas que le dijeron: Señor, te seguiré a donde sea que vayas, pero primero déjame que entierre a mi padre. Imagínate que eso es un asunto moral de una responsabilidad de un hijo, enterrar a su padre. Y Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, mas tú ven y predica el evangelio conmigo, ¿va? Tú sirve mejor en el reino de Dios. Y entonces otro le dijo: Señor, primero voy a ir a despedirme de mi madre y de mi padre, de los de mi casa, y luego te voy a seguir. Y el Señor le dijo: nadie que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás es digno de ser mi discípulo. Jesús llamó a renunciar, nos hizo un reto a renunciar. Cuando el profeta Elías va a llamar a Eliseo, Pastor Carlos, cuando va a llamar a Eliseo, Eliseo estaba en su trabajo con sus bueyes, con 12 yuntas de bueyes, el manto encima, y le dijo: sígueme. Y dijo Eliseo: ahorita mismo, mire, a él le digo: permíteme ir a despedirme de mi familia. Y le dijo: vaya, ve, anda. Y luego dice que vino y agarró los bueyes y los alineó y repartió la comida, y con las maderas con las que daba le metió fuego y dijo: a seguirlo. O sea, Dios dice: tienes que abandonar tu estilo de vida del mundo para seguirme a mí. Y le dijo también a los discípulos cuando en Mateo 19, después de que el joven rico le pregunta al Señor ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Y cuando Jesús lo reta y le dice: anda, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Entonces dice que el hombre se fue muy triste, y los discípulos dijeron: Señor, si es así las cosas, qué duro, qué difícil es entrar en el reino de los cielos. Entonces Jesús dijo, no, dice: claro, para los hombres esto es difícil, más fácil sería pasar un camello por el ojo de una aguja que meter un rico en el reino de los cielos. Pero dice, pero esto, dijo el Señor, Dios da la capacidad para hacerlo. Y luego le dijo a los discípulos: pero nosotros le hemos dejado todo para seguirte, ¿qué tendremos? Y Jesús le dijo: nadie que ha dejado padre, madre, hijos, hermanos, casa, tierras, no habrá de recibir su recompensa, y aparte de eso, la vida eterna. Entonces Jesús siempre habló de renunciar. A los discípulos los llamó, estaban con las redes pescando, y les dijo: vayan, los voy a hacer pescadores de hombres. Y no les dijo: sigan ahí pescando y sacando tilapias y vendiendo. O sea, Dios nos reta. A Mateo, pastor, que era ladrón en el banco de los tributos, le dijo: deja eso, sígueme, y lo dejó todo y lo siguió. Ahora, pastor, no estamos diciendo que hay que dejar de trabajar, pero hay trabajos que hay que dejarlos, hay que ser claro. Un ejemplo: usted es mesera en un cabaret y luego se arrepiente, ¿usted va a seguir en el cabaret? No. Usted es narcotraficante, usted se arrepiente y le entrega su vida a Cristo, ¿va a seguir de narco? No. Pero pastores vendiendo hierba, ese no es pecado. No, hay trabajos que hay que dejarlos. Otros no. Si usted trabaja en una bodega almacenando arroz, frijoles, maíz, y se arrepiente, ¿por qué bajar el trabajo? Eso es un trabajo digno. Pero trabajos sucios hay que dejarlo. El fútbol es un trabajo sucio. Pastor, el fútbol antes era un deporte, ahora es pura corrupción, pastor. Es un negocio. Así que, por favor, hay trabajo, o escuche esto, con esto cerramos. Hay trabajo que hay que dejarlo cuando usted se arrepiente de corazón. O si el Señor lo llama, hay que dejar completamente todo. Hay hombres que Dios los llama y dejan su trabajo y digno para someterse al Evangelio y someterse al Señor, y el Señor se encarga de ellos. Así que yo creo que debemos usar la lógica en esto. La misma lógica nos diría eso no está bien. Esos tipos de deportes fomentan el pecado. Esos tipos de deportes fomentan la vanidad. Los hombres, desde que se colocan sus camiseta y su calzoneta o su short, andan exhibiendo sus piernas, quieren que se las vean, se hacen sus cosas, sus masajes y se depilan y se hacen tocar. ¿Por qué? Porque lo que quieren es llamar la atención. Luego se vuelven unos diestros con los pies para mover la bola y la gente los aplaude y ellos se creen dioses. Enferma, eso enferma. Así es. Y en el reino todo de eso Dios, es corrupción. No tiene nada que ver con un cristiano. Hay que salir de ahí si usted es cristiano. Vamos a otra pregunta, pastor. No significa que jugar
bola o hacer un ejercicio es malo. Usted lo puede hacer con sus hijos en el patio de su casa, en un lugar con una gente, como un medio de pasar un tiempo con su familia. No es que en sí, nada hay malo en el mundo. Otra cosa, pastor, imagine, pastor, que yo voy a su iglesia y tal vez salimos a la yarda de su iglesia y comenzamos con los hermanos allí a pasar un ratito ahí, ¿no? Porque los cristianos tampoco somos amargados ni momias inmóviles. Pastor, y luego viene alguien y nos condena por eso. Estamos entre hermanos. Ahora, el abuso que han cometido con esto los pastores, ciertos pastores de iglesia, es que ya tienen club deportivo en la iglesia. Y el club deportivo de la iglesia anda compitiendo con club deportivos mundanos. Tampoco, ese ya es abuso. Así que la lógica nos dice las cosas. Vamos a otra pregunta, siervo. Amén. Sí. Dice por acá, vamos a ver, Eric Lazo dice: Dios me los bendiga, pastor. Existe la Trinidad en las Escrituras. De Génesis a Apocalipsis está la Trinidad. No está la palabra, pero sí está el hecho de lo que Dios es uno en tres personas. Desde Génesis a Apocalipsis encontramos la Trinidad. Yo le puedo mostrar muchos textos. Le puedo mostrar Génesis capítulo 18, cuando Dios se le muestra a Abraham en tres ángeles y Abraham le llama Señor. Luego vemos a Dios hablando cuando desciende en el pecado de Adán. Dice: ahora Adán es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Nosotros, hablando de su deidad. Luego en el después del diluvio, el Señor dice: descendamos y confundamos allí su lengua. Luego vemos, pastor, en Génesis 18 con Abraham. Luego vemos, ¿qué más puedo decirle? De Génesis a Apocalipsis vamos a encontrar la Trinidad. Y un texto en el Nuevo Testamento, pastor, no sé, parece que decía algo, pastor, no lo escuché. Siga, pastor. En el último versículo de 1 Corintios, mire cómo Pablo usa esta salutación, pastor. Y hermano que hizo la pregunta. Pastor Carlos, también cuando Jesús se bautizó. Jesús estaba bautizándose. Mientras recibió una voz en el cielo que dijo: este es mi hijo amado. Así que el que habló no es Jesús no era ventríloco. No era estaba hablando él desde el río y diciendo para que la gente viera una voz. Se escuchó. Eso dicen los unitarios, ¿no? Que fue el mismo que habló. Este es mi hijo amado. Y luego dice que descendió el Espíritu Santo en forma corporal como paloma sobre el Señor. Entonces, y ya era una profecía, pastor. Ya el Señor le había mostrado a Juan el Bautista su deidad. Le dijo Dios hablando a Juan el Bautista: sobre quien veas el Hijo descender el Espíritu. Ahí está también, y ya era una profecía. Y se cumplió literalmente, pastor, en el bautismo del Señor. Luego, mire, pastor, en el capítulo 13 de 2 de Corintios, el último versículo que Pablo hace una salutación a los corintios, les dice: la gracia del Señor Jesucristo, el Hijo, el amor de Dios, el Padre, la comunión del Espíritu Santo, sean con todos vosotros. Amén. Si solo existiera un solo Dios en una sola manifestación, Pablo hubiera dicho: la gracia del Señor sea con todos vosotros. Pero ¿por qué lo divide? Porque Dios es una deidad. Mejor digo, Dios es deidad, no una. Esa palabra está incorrecta. Porque una sería una de un montón. Pastor, otra palabra mal que a veces decimos y la usamos muchos: Dios es un Dios de misericordia. No podemos decir Dios es un Dios. La palabra correcta sería Dios es el Dios. Él, porque es uno de muchos y Dios no forma parte de ningún grupo de dioses. Él es el Dios eterno. Así que, amigo que preguntó a Eric Erazo, de Génesis a Apocalipsis, usted va a encontrar la deidad de Dios. Dios en tres manifestaciones. Y también en Juan capítulo 16 se menciona la Trinidad. ¿Por qué? Porque Jesús, hablando y orando, les habla a los discípulos y dice: yo le rogaré al Padre para que les envíe al Consolador, al Espíritu Santo. Entonces, ve cómo se mencionan los tres. Dice: él tomará de lo mío y lo hará saber. Entonces, constantemente
aparecen los tres siendo mencionados. Jesús habla del Espíritu Santo no como él mismo que vendrá, diciendo, yo vendré a usted, no, dice, vendrá otro, el Consolador. Entonces habla de que es otra manifestación de Dios. Ahora, el problema está en que la gente se mete en el asunto, pero ¿cómo será esto? Bueno, son cosas que son misterios, que hasta que lleguemos a la presencia de Dios, las vamos a entender en su totalidad. Yo lo que entiendo y lo que le puedo decir es que Dios, el Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, el que habita en luz inaccesible, que nadie ha visto jamás, ese Dios único decidió manifestarse al género humano de esa manera, como un padre, como un hijo y como el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque era la única manera de que el ser humano pudiera verlo, pudiera él salvarlo y que pudiera él mostrarle el camino y un día para que el ser humano se encontrara con él. Aún en la eternidad, en Apocalipsis capítulo 21 y Apocalipsis 22 dice que descenderá la nueva Jerusalén, donde ya no va a haber necesidad de sol ni de luna, porque Dios será el sol que la iluminará y el Cordero será su lumbrera. ¿Qué es lo que quiere decir? Que aún en esa eternidad los humanos conoceremos al Hijo y estaremos con el Hijo, y que el Padre también seguirá haciendo su trabajo ahí. ¿Por qué? Porque es la manera que Dios decidió manifestarse al ser humano, para que el ser humano pudiera entender a ese Dios, conocerlo algún día. Entonces, es la forma en que Dios decide hablarle al humano, que el humano lo conozca. Así que eso es lo que la palabra de Dios nos da a entender. Adelante, pastor. Amén, amén, amén. No sé, pastor, si usted puede abrir la página de la generación del rapto ahí, para que lea usted los comentarios de ellos y yo leo los de mi página. Vamos a ver. Yo creo que sí los puede leer, ¿verdad? Los comentarios. Sí, aquí los tengo. Vamos por allá. Dice, Elvin Díaz dice, Dios los bendiga. ¿Tenemos culpa del pecado de Adán? ¿Y qué se refiere en Romanos, que dice que por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios? ¿Tiene esto relación con el pecado de Adán? Bueno, claro, Adán le dieron la opción. Adán le dieron la opción de obedecer o desobedecer. O sea, por un hombre entró el pecado al mundo y así pasó la muerte a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Correcto. Entonces lo que está diciendo es que Adán tomó la decisión equivocada. Decidió por el árbol que Dios le dijo que no comiera, cuando tenía la opción de obedecer y no comer de ese árbol y terminar comiendo del árbol de la vida. Por tanto, Adán hubiera alcanzado la eternidad y nos hubiera heredado esa eternidad a nosotros. Pero como él decidió pecar, luego, por esa razón su cuerpo fue transformado en una naturaleza para que muriera muy rápido, muy pronto, que aunque fueron 930 años, eso era muy pronto para lo que él iba a vivir. Entonces, ahora todos los seres humanos tenemos la misma opción de obedecer o desobedecer. Pero ¿qué es lo que sucede? Que todos los seres humanos hacemos lo mismo que hizo Adán, desobedecer. O sea, no hay ningún ser humano que haya dicho, yo no voy a pecar. Todos pecamos. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza del humano, que siempre es arrastrada al mal. Hasta que vino Cristo. Y Cristo tomó una naturaleza igual, humana como la nuestra, y Él dijo, yo voy a demostrarles que sí se puede vivir sin pecar. Y Él caminó en esta tierra y no pecó. Y fue a la cruz y murió. Pasó por la muerte y la resurrección le hizo ganar para nosotros vida eterna. O sea, lo que Adán no pudo hacer en el huerto, ganar vida eterna, Jesús lo logró a través de su muerte y su resurrección. Y ahora nos dice a nosotros, porque por medio de Adán todos pecan y todos mueren, por medio de mí puedes vencer el pecado y puedes vivir eternamente. La decisión la tenemos igual como la tuvo Adán. Aquí en este mundo usted tiene la opción de tomar del árbol de la muerte, del pecado, o de tomar del árbol de la vida, que hoy es Jesucristo. Y usted puede
o morir eternamente o vivir eternamente. Así que Amén. La decisión es suya. Por tanto, todos pecamos. La única opción que nos queda es recurrir a Cristo Jesús. Amén, así es. Vamos, pastor, me voy a pasar a Facebook, los que están ahí en Facebook. Creo que hay personas en Facebook. Dios me los bendiga. Vamos ahora con ustedes. Amén. El pastor está ya en la página de la Generación del Rapto. Yo estoy acá en la página de YouTube y de Facebook. Vamos a los que están en Facebook. Dice por acá, Cristo viene, pregunta, ¿es bíblico declarar y decretar? Esa es una, ¿cómo le puedo llamar a esto? Un desorden completamente. Es un invento de los falsos profetas, de los falsos apóstoles, del evangelio y la prosperidad, que te hacen pensar a ti o a mí que somos pecadores o que tal vez no estamos bien con Dios, que solamente declara. En otras palabras, ordénale a Dios. Desata el cielo, desata la bendición, desata la prosperidad, decreta, ordena aquí y allá. Mentira del diablo. Dios es absoluto y Dios es inmutable, Dios es soberano, a Dios nadie le ordena nada, nadie le arranca nada, así que ese es un invento del mismo infierno en los corazones de estos degenerados, ladrones, corruptos, que manipulan con palabras lisonjeras a los indoctos, a los ingenuos, que piensan que pueden declaro en el nombre de Jesús que así es. ¿Y quién te dijo que Jesús lo va a hacer? No, mi amigo. Hermano, no sé, Cristo viene, dice, eso no es bíblico. Se lo decimos así en pocas palabras, no es bíblico. Usted puede pedir al Señor. Usted puede confesar el nombre del Señor, invocar el nombre del Señor sobre un enfermo, sobre una necesidad. Pero usted tiene que esperar. Sí. Pastor Carlos, el mismo Jesucristo, siendo Dios en la tierra, en ese cuerpo, él siempre se sometió a la voluntad del Padre, y aun cuando lo tomaron cautivo en el huerto y que Pedro sacó la espada y voló la oreja de Malco, Jesús le dijo, guarda esa espada. ¿O acaso tú no crees que ahorita yo podría rogar al Padre? Oiga, Jesús dijo, yo puedo ordenar. Oiga, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo en la tierra, no le digo, yo puedo ordenar que vengan 12 legiones de ángeles y me defiendan. No digo puedo ordenar, dijo puedo rogar. Oiga, aleluya, Jesucristo mismo. Oiga, pastor, y él se sometió y reconoció que estaba en una naturaleza limitada y se apegó a que había un hombre, hubo un hombre, pastor, se llamó el apóstol Pablo, ungido, un hombre de Dios, que cuando oró, el Señor le dijo, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Un siervo de él, Trófimo, lo dejó enfermo. Significa que oró por él. No recibió sanidad. Timoteo, enfermo del estómago. Pablo oró muchas veces por él y siempre estaba orando. Timoteo seguía con los problemas en el estómago, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir? ¿Que Dios nos salva, que Dios nos sana? No. Es que Dios es absoluto. ¿A qué me refiero? Él decide si hace el milagro o no. Es más, le recomiendo la prédica que acabo de predicar, pastor, este fin de semana a los hermanos que nos están viendo, donde se titula La convicción de la fe. Pastor, me impacta un leproso que se hincó de rodillas, y 2 leprosos, y le dijeron, maestro, si quieres puedes sanarnos. Y él le respondió, sí quiero. Extendió la mano y lo sanó. Así debe ser la oración de cada cristiano, pero humilde. Hoy nos han enseñado, estos falsos le han enseñado a la gente soberbia, altanería, que pueden, hasta una señora loca por ahí hizo un canto titulado Arrebato. Arrebato. Oiga, hasta cánticos hacen. Qué vergüenza. Así que eso no es bíblico. Es un invento de estos comerciantes de la fe. No ande decretando nada que usted no puede decretar ni declarar nada. Usted puede pedir y esperar en Dios. Esa es la respuesta. Vamos a otra pregunta por acá. Vamos a ver, a leer la pregunta de Carlos de la tribu. Carlos dice, una consulta, Judas 1, versículo 3 dice, contender ardientemente por la fe. ¿Eso a qué se refiere? ¿Defender la sana doctrina u otra cosa? Exactamente,
mi hermano. Eso significa defender a capa y espada, espiritualmente hablando, nuestra doctrina. Pablo dijo, estoy puesto para la defensa del Evangelio, en Filipenses, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Murió defendiendo el Evangelio, no negó. Todo cristiano debemos de defender el Evangelio en cualquier lugar donde nos encontremos y se demande defender el Evangelio, la fe que profesamos, la doctrina que vivimos, debemos de defenderlo. Y eso es contender ardientemente, no significa agarrarse a cachetadas con alguien, pelear con alguien, entrar en los insultos con alguien. No, tampoco así. Contender es defender la fe, aunque eso nos cueste la vida. Pastor. Sí, así es. Exactamente, así como usted lo ha explicado. Adelante, pastor, con otra pregunta usted por allá. Nos pregunta aquí, pregunta por qué los evangélicos dicen que el Viejo Testamento pasó, como ellos le llaman. Y si pasó, ¿por qué ustedes usan los salmos y los diezmos? Bueno, aquí vamos a explicarle que nunca pasará la palabra. Que es Antiguo Testamento y por qué decimos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Cuando nosotros nos referimos al Antiguo Testamento, a veces estamos hablando de todo el compendio de libros que conforman la Biblia judía, los 39 libros de la Biblia judía. Pero realmente, ¿por qué le llamamos Antiguo Testamento? Es porque en ese párrafo, en esa parte, en ese compendio de libros, esos 39 libros, en ellos está el Antiguo Testamento, o sea, el Antiguo Pacto. El Antiguo Pacto es lo que Dios hizo con Moisés y está establecido en los libros del Éxodo, de Deuteronomio, de Números y de Levítico, principalmente Levítico y Deuteronomio. Ahí está el pacto que Dios hizo con Israel. Ese pacto que rigió al pueblo de Israel de cómo debía de vivir y andar para agradar a Dios, fue el que Jesucristo, cuando Él tomó la copa y el pan en la última cena, Él dijo, este es mi nuevo pacto. O sea, Jesús estaba diciendo que habría un pacto nuevo con los seres humanos y que es a través del pacto que Cristo vino a hacer que el ser humano sería salvo. Por tanto, entonces, el Nuevo Testamento, le decimos Nuevo Testamento porque allí está el pacto nuevo. Así que decir que el Antiguo Testamento no estamos refiriéndonos a todos los 39 libros, sino al pacto, a la ley que nosotros conocemos como la ley. Entonces, esa es lo que Cristo vino a cambiar y a decir, todo lo que la ley decía, lo decía acerca de mí, pero yo vengo a hacer un nuevo pacto. Y entonces dice Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8 dice lo siguiente. Hebreos capítulo 8 dice que Jesús es mediador de un nuevo pacto. Miren lo que dice. Ahora bien, dice el verso 1, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Está hablando de Cristo, ya no que es Cristo, que ya no es el sacerdocio de los levitas. Dice, tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Oiga bien, es otro, no es el que está allá en Levítico. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también tenga algo que ofrecer. Así que si estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley.
los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando se iba a dirigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te hemos sido mostrado en el monte. Pero ahora, dice, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un nuevo o de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. ¿Te das cuenta que hay un antiguo pacto y hay un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas? Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán. Porque ahora todos tenemos el Espíritu Santo que nos enseña y nos instruye y nos muestra el camino. ¿Por qué? Dice: porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir, verso 13, 8:13, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Cuando Cristo tomó la copa y dijo: este es mi pacto y mi sangre que se da derramada, en ese momento estaba diciendo: el otro pacto se da por viejo y está próximo a desaparecer. ¿Cuándo desapareció? Cuando horas después Cristo estaba en la cruz muriendo por nuestros pecados y derramando su sangre. Ahora, dijo, el velo se ha roto, el camino ha sido abierto y hay un camino nuevo. Y Jesús entró al santuario, no hecho por manos humanas, sino al celestial, y presentó su propia sangre en sacrificio, en propiciación, ay Dios mío, qué precioso. Y ese es el pacto que a nosotros nos rige, no el antiguo pacto. Así que en ese nuevo pacto nosotros no podemos decir lo que cambia ahora son las reglas de ese nuevo pacto. En el antiguo pacto dijo Jesús, te dijo ojo por ojo y diente por diente, mas yo os digo: amad a vuestros enemigos. En el antiguo pacto se fue dicho: no adulterarás. En el nuevo yo les digo: el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en el corazón. Así es. Así que las cosas son clarificadas. Así que el asunto de que los diezmos están en la ley, es una ordenanza de la ley para el pueblo de Israel, pero estamos en un nuevo pacto, no en el de la ley. Así que nosotros, el pastor Selvin Díaz y el pastor Carlos Fuentes, no practicamos los diezmos de la ley levítica. No le estamos diciendo a la gente que si no diezma está bajo maldición y que traiga los diezmos a la familia. No, señor, no, señora. Nosotros practicamos lo que el nuevo pacto nos dice, que hay que dar de acuerdo a la gratitud, al agradecimiento, ofrenda voluntaria, abundante y remecida, porque la mezquindad también significa ser personas no agradecidas con Dios. Así que nosotros sabemos que el Nuevo Testamento manda a la iglesia a sostener su obra, a sostener a los que sirven en el altar, porque el que sirve del altar, dice Pablo, también puede derecho a comer del altar, pero con ofrendas voluntarias, no con diezmos exigidos, porque eso era de la ley. Ahora estamos en la gracia de Cristo, en el nuevo pacto, y que tomemos los salmos. Los salmos no son de la ley. Los salmos no son de la ley. Los salmos no están establecidos en la ley. Los salmos es inspiración, es agradecimiento, es honra, es gloria, es alabanza al que murió por nosotros, al que dio su vida en la cruz y que le estamos agradecidos eternamente. Por eso oramos, por eso le cantamos. Así que no confunda la ley que está en el Antiguo Testamento y es que es el viejo pacto, porque hay un nuevo pacto en mejores promesas.
en Cristo Jesús. Amén. Vamos a otra pregunta, pastor, qué bueno. Jessica Karina dice por acá, hola, ¿por qué en el Antiguo Testamento usan el nombre Jehová y en el Nuevo no lo usan? Bueno, ya les explicamos, hermanos, en el Antiguo Testamento Dios se hizo conocer como Jehová a Israel. En el Nuevo Testamento, el nombre de Jesucristo es el que nosotros usamos, y usamos el nombre de Jehová. Yo puedo decir, Jehová, ayúdame, no es ningún problema, pero por eso se nos dio el nombre de Jesucristo. Usamos el nombre de Jesucristo. Todo lo que hagáis de hecho, de palabra, hacerlo en el nombre de Jesucristo, dando honra y gloria al Padre en todo. Si alguna cosa pedís en mi nombre, dijo el Señor, al Padre, Él lo va a hacer. Así que no es que no lo usamos, no podemos usar, pero en el Nuevo Testamento se nos enseña a usar el nombre de Jesucristo para pedirle al Padre en el nombre de Jesús, para proclamar cualquier cosa en el nombre de Jesucristo, para predicar en el nombre de Jesucristo, etcétera, etcétera. Así que no es que no lo usamos, sino que en el Nuevo Testamento se usa el nombre de Jesús. A Él lo puso Dios como principado sobre toda autoridad, como autoridad sobre toda autoridad. Lo puso como sobre Él reposa toda la plenitud de Dios el Padre. Así lo dice Colosenses, el apóstol Pablo. Amén. Es una decisión del mismo Dios del Antiguo Testamento, que conocemos como Jehová. Él decidió, Él dice en Isaías capítulo 9, Él dijo, porque un hijo nos es nacido, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamaré su nombre admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. O sea, Dios mismo decidió meterse en un cuerpo humano, y cuando iban a hacer ese cuerpo humano, dijo, le pondrán por nombre Jesús. Fue la decisión de Dios tomar ese nombre, no se hizo, no solo tomó cuerpo humano, sino que tomó un nombre humano para que lo entendiéramos. No, y estaba profetizado también, pastor. Está profetizado que en aquel tiempo, que es el tiempo que hoy vivimos, uno será mi nombre. También está hablando del tiempo futuro, pero también hoy usamos el nombre de Jesucristo. Así que tampoco estamos invalidando el nombre de nuestro Dios. Así que Dios es nuestro Padre, Jesucristo es el Hijo, y en su nombre le debemos pedir al Padre, orar al Padre, etcétera, etcétera. Él mismo lo enseñó. Todo lo que pidas al Padre en mi nombre, Él lo hará. Y también Filipenses 2:5 en adelante dice que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que para que en su nombre se doble toda rodilla. Para que en su nombre se doble toda rodilla los que están en el cielo, en la tierra, donde baja la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para honra y gloria del Padre. Así que no está mal nada de eso. Vamos a otra pregunta, pastor. Dice por acá, buenas noches, Dios les bendiga, hermano. Mi pregunta es, ¿de dónde tomó mujer Caín? Ya lo hemos repetido 1000 veces, creo. Caín tuvo que tomar de sus hermanas o sobrinas. Ahí, sencillo. Vamos para acá con otra pregunta. Vamos a ver. Aquí hay una pregunta, pastor, que adelante, pastor. La ha respondido y conoce bien estos textos. La puede responder en un minuto. Dice, buenas noches, pastor, dice, me explican, por favor, 2 de Samuel 24:1 y 1 de Crónicas 21:1. Usted la ha respondido varias veces sobre el censo de David. Oh, sí. Ya le hemos respondido varias veces, pastor, esa pregunta, y lo que dice 1 Samuel es que Dios incitó, dice que Jehová se levantó contra Israel. Incitó a David, dice, para que hiciera el censo. Incitó a David para que hiciera un censo. Y en 2 Crónicas dice que el diablo se levantó. Voy a leer 2 Samuel capítulo 24 para que lo leamos correctamente. Dice, volvió a encenderse la ira. Oiga, encenderse la ira. Ahí está la respuesta para que entienda eso. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve y haz un censo a Israel. 1 Crónicas capítulo 21. 1 Crónicas capítulo 21, con eso en mente, dice 1 Crónicas. Ya hemos respondido esta pregunta varias veces.
21 dice, amén. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David. Aquí está la palabra correcta. Incitó a David a que dijese, a que hiciese el censo. La palabra incitar está correcta, pero no fue Dios quien incitó, sino que Dios permitió que Satanás tentara a David. O sea, para que David determinara si se dejaba tentar, si se dejaba minar su corazón de orgullo, de vanagloria por parte del diablo o rechazarlo. Dios le dio permiso a Satanás a que, como cualquier cristiano, Dios le puede dar permiso a Satanás para que nos... Pastor Carlos. Sí. Pastor Carlos. Y fíjese que está muy de la mano con la primera pregunta que respondió sobre Jeremías. Lo que cuando hablamos de rey Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo aquí es que Dios estaba enojado con Israel. O sea, que Dios aprovechó esto como un juicio. Que el diablo, el diablo como un servidor de Dios, ejecutar el juicio. Y para esto que usara a David, para esto. Pero que Dios estaba detrás de todo, permitiéndolo porque era un juicio de Dios contra Israel. Amén. Estaba enojado. O sea que David tenía toda la obligación, libertad de rechazar a Satanás, ese pensamiento en su corazón, ese dardo en su corazón, en su mente, o de aceptarlo. Pero en este caso lo aceptó. Lo aceptó y aún, pastor, vemos su general Joab diciéndole, hey, eso es pecado, eso Dios no lo permite. Dios sencillamente, a Moisés fue el único que le ordenó que censara a Israel, pero no por ver cuántos tenían para la guerra, sino que fue él quien pero aquí no. Cuidadito, Dios es el único que cuenta a su pueblo. No hagas eso. Pero David le dijo, usted cállese y hágalo. Entonces David se dejó tentar por el diablo, como lo sucedió cuando cometió fornicación con Betsabé. Como también, pastor, esto también tiene que ver como cuando Dios le dio permiso a Satanás para que tentara a Job. Y Job, a todo lo contrario, Job no cayó en pecado. Dice que todo esto pasó con Job, pero Job no pecó. Así que debemos de entender que aquí fue Satanás quien tentó a David, aunque Dios le dio permiso a Satanás para que tentara a David, pero David tenía toda la obligación para rechazar la tentación del diablo o aceptarla. Todo lo contrario, la aceptó. Después vemos que se arrepintió y el juicio de Dios vino como quiera sobre Israel, porque si David hubiera rechazado al diablo, pastor, no hubiera caído la peste sobre Israel, porque en David Dios se hubiera glorificado y allí hubiera apaciguado la ira de Dios. Con todo Israel, David viera, o sea, pastor, David estaba jugando un papel de representante de todo Israel. Si David pecaba, el juicio iba a caer sobre todo Israel. Si David rechazaba al diablo, mire que no hubiera caído juicio sobre Israel, pero hizo exactamente, pastor, como lo que pasó en el huerto, que la mujer tomó del fruto y comió, pero a ella no le sucedió nada, y fue y le dio a su marido, hasta que le dio a su esposo, dice, y fueron abiertos los ojos de ambos. Ahí está. O sea que él tenía la decisión. Si él hubiera rechazado, a Eva no le hubiera afectado. ¿Por qué? Porque Eva estaba bajo la autoridad de Adán. Dios, Adán lo hizo primero y a él fue que le dio la autoridad y luego trajo a Eva. Por tanto, si Adán, exactamente, eso es lo que pasó. Exactamente. Yo creo que Dios dice, pastor, Santiago dice que Dios no tienta a nadie, ni tampoco puede ser tentado por nadie. Dios no te va a mandar a ti y a mí a cometer un pecado. No. Si alguien nos dice comete un pecado, ese es el diablo. Y aunque Dios como nuestro Padre, Él determina a quién el diablo tienta. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dice que Él no nos va a dejar ser tentados más de lo que podamos resistir. Así que cuando el diablo viene a tocar la puerta, 100% seguro que Dios le ha dado permiso, pero Dios quiere que tú y yo rechacemos al diablo. Ahí vamos a probar nuestra lealtad y fidelidad al Señor. Desgraciadamente, pastor, hacemos todo lo contrario. Así es. Vamos a otra pregunta, pastor. Bueno, en el huerto del Edén, ¿no? Ahí estaba, Dios puso a Adán y a Eva y les dijo, tengan cuidado que hayan del diablo. En otras palabras, ahí está el árbol del huerto, cuidadito. En otras palabras, Dios ya sabía que existía el diablo. Y allí mucha gente se quiebra la cabeza, pastor. ¿Por qué Dios puso a Adán allí sabiendo que ahí estaba el diablo? Bueno, Adán tenía que probar su fidelidad y obediencia a Dios. Igual que usted y yo en este mundo. Pero desgraciadamente hacemos lo mismo que Adán. Seámosle fieles a Dios. Amén. Amén. Aleluya. Vamos a otra pregunta, pastor, porque ya el tiempo nos está yendo, ¿no? Usted tiene culto, creo. Sí. Vamos por acá. No. Sí. Vamos a ver.
¿Por dónde estaban? Por acá. Maribel Sánchez dice, disculpe, entonces, ¿qué debería hacer yo si la iglesia que estoy asistiendo, el pastor dice que el Padre es Jesucristo y que el Espíritu Santo es Jesucristo? Espero que me puedan aconsejar. Gracias. Son unitarios, entonces. Sí, son unitarios. Sálgase de ahí. Busque una iglesia correcta, de sana doctrina, que le enseñen la palabra de Dios completa. ¿Por qué le aconsejamos que se salga? Porque esa doctrina no está correcta. No está correcta. La comisión, una gran comisión, Mateo 28, 18, y él se acercó a sus discípulos y le dijo, toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. ¿Quién puede torcer eso? Por favor, nadie. Esa es la doctrina verdadera. Ah, pero ¿por qué Israel bautizaron? ¿Por qué los discípulos bautizaban en el nombre de Jesús? En aquel tiempo se bautizaba en el nombre de Jesús. A judíos y a gentiles. ¿Por qué? Porque los judíos conocían al Padre y ya habían sabido del Espíritu Santo, pero menos del Hijo. Al Hijo lo rechazaron. Así que todo el mundo tenía que ser, como quien dice, pastor, errado, marcado con el nombre de Jesús. Ahora que van a todas las naciones, ahora enséñenle a las naciones la verdadera identidad de Dios, que es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Enséñenle lo que yo les he enseñado. Así que no hay confusión en eso. Dice pastor, dice Primera de Juan 2. Primera de Juan 2. El apóstol Juan escribe esto. Primera de Juan, capítulo 2. En los versículo número 18 en adelante nos habla de los anticristos. Entonces dice, en el versículo número 22 dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. O sea, son dos, el Padre, uno, y el Hijo. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, también tiene al Padre. Oiga bien, entonces, está diciendo que tenemos que entender que el Hijo es uno y el Padre es otro. Entonces, a veces es que se confunden porque allá en Juan 14, Jesús le dicen los discípulos, y le dijo Felipe, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús dice, tanto tiempo que estoy con vosotros, Felipe, y no me habéis conocido, ¿no sabéis que el que ha visto al Padre, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre? Porque el Padre y yo uno somos. Claro, está hablando de que eran una unidad indivisible, que estaban trabajando en el mismo propósito. No hay rivalidad entre ellos. Lo que el Hijo dice, el Padre lo respalda. Lo que el Padre ordena, el Hijo lo dice en la tierra. Y estaba refiriendo que si ustedes quieren conocer al Padre, conociéndome a mí, conocen al Padre. ¿Por qué? Porque yo hago exactamente lo que el Padre me dice que haga. Cuando Pablo dijo en 1 Corintios 11, sean imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. O sea, que si ustedes imitan lo que yo estoy haciendo, estén seguros que están imitando a Cristo, porque yo soy un fiel imitador de Cristo. Eso no significa que Pablo era Cristo. No, él no era Cristo, sino que dijo, yo hago exactamente lo que Cristo me dice que haga. Entonces, eso se llama unidad. Amén. Vamos a otra pregunta, pastor. Por acá, no sé si tiene preguntas por ahí más en otra página. Dice, ok.